Qué gusto me da que me acompañen en este estudio de la lección de escuela sabática. Es la lección número 3, cuando tu mundo se cae a pedazos. Y hoy, domingo 10 de enero, el título de la lección es Peligro del Norte. Peligro del Norte. Y es necesario para comprender esta lección que respondamos la siguiente pregunta. Miren la siguiente pregunta, qué interesante. ¿Qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz al principio de su reino? ¿Qué crisis? Y la escritura dice en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 37 y 38, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Acaz su hijo. Noten por favor la pregunta: ¿qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz al principio de su reino? ¿Cuál fue la crisis que enfrentó él? También debemos leer Isaías capítulo 7, versículo 1 y 2, pero usted tenga allí su lapicero o su lápiz para que juntos analicemos y respondamos esta pregunta. Isaías capítulo 7, versículo 1, también nos describe cuál era el problema que estaba enfrentando aquí el rey, este rey llamado Acaz. Dice la palabra del Señor: aconteció que en los días de Acaz, fíjense lo que dice, aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Noten ese texto, pero no la pudieron tomar, no la pudieron tomar. Ojo, ¿cuál fue la crisis? Bueno, que el rey de Siria y el rey de Israel estaban atacando su país. Esa fue la crisis. El rey de Siria y el rey de Israel estaban atacando su país, su pueblo, su reino. El reino norteño de Israel y el de Siria se unieron al país más pequeño del sur, que era Judá. Así que esto sucedió cuando Judá se debilitó por los ataques de los edomitas y los filisteos. En el pasado, dice nuestro comentario, en el pasado Judá había luchado contra Israel, pero una alianza entre Israel y Siria presentaba un peligro abrumador. Sí, Israel y Siria lo que querían era conquistar a Judá para que Judá fuera su títere en contra de su acérrimo enemigo, que era Asiria. Interesante. Siria como Israel querían conquistar, se unieron para conquistar precisamente Judá, porque Judá era una pieza clave para poder contrarrestar al rey de Asiria. Interesante ese punto. Ellos querían usar de títere precisamente a Judá para, en este caso, aprovecharse de su poderío y de sus herramientas que podía proporcionarles como ayuda contra el rey de Asiria. En medio de este problema, en medio de esta situación difícil, la siguiente pregunta dice: ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? ¿Cuál fue la solución? A mí me llamó mucho la atención estos pasajes. ¿Qué hizo el rey cuando su mundo se le estaba cayendo a pedazos, cuando se le estaba desmoronando su mundo? ¿Qué hizo? Miren por favor, Segundo de Reyes, capítulo 16, Segundo de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 9, por favor. La escritura dice de la siguiente manera. Dice así. Qué tremendo, qué tremendo. Dice, y 7 al 9.
Entonces Acaz, vean lo que está diciendo, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Ojo, mucho ojo. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, o sea, Siria, y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Qué tremendo. Miren por favor lo que está ocurriendo aquí. La pregunta dice: ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? Pues mandó a pedir ayuda al enemigo de sus enemigos. Qué interesante. Mandó a pedir ayuda al rey de Asiria, que era enemigo de sus enemigos. Eso fue lo que hizo el rey Acaz. En lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlo a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas migas con Tiglat-Pileser III, el enemigo de sus enemigos. Sí, el rey asirio con gusto accedió a su pedido de ayuda contra Siria e Israel. Así que el rey de Asiria, Tiglat, no solo recibió un rico soborno de parte de Acaz, sino también tuvo una buena excusa para destruir por completo a sus dos enemigos antes mencionados. Sí, sí. Ahora, ¿por qué Acaz, en lugar de ir a Dios, en lugar de correr hacia Dios, en lugar de pedir ayuda a Dios, por qué él fue y pidió ayuda con otro ser humano? ¿Por qué? Mis amados, esa es una actitud, es una reacción de un corazón que está separado de Dios. Esa reacción de pedir ayuda en otro lado en lugar de ir con Dios es la reacción natural de un corazón que está separado de Dios. Sí, está separado de Dios. Por eso es que él, en lugar de pedir ayuda con Dios, pidió ayuda humana. Por eso. Y miren la pregunta de aplicación, la pregunta final. El comentario dice: cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. ¿Qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? ¿Qué lección? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? ¿Qué? Si ahora en tiempo de paz, no hemos podido ser fieles a Dios, ¿qué será cuando llegue el rey de Israel y llegue el rey de Siria contra nosotros? ¿Qué será cuando lleguen las enfermedades, cuando lleguen los males a nuestra vida? A veces ese rey de Asiria son los hechiceros, son los horóscopos que algunas personas, incluso algunos cristianos, suelen compartir, suelen escuchar. No salen de su casa si no escucharon eso. Sí, cuando el rey de Siria y el rey de Israel atacan, a veces, mis amados, corremos con el enemigo de nuestros enemigos. Familia, si ahora en tiempo de paz no hemos podido mantenernos firmes y fieles, ¿qué será cuando llegue el momento verdadero de crisis? Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo que aunque parece astuto y parece inteligente y sabio lo que hizo el rey Acaz, en realidad fue cavar desde la perspectiva del cielo, fue cavar su propia tumba. Por lo tanto, en esta hora, yo te invitaría para que tú te unas a mí y le digas: Señor, perdóname, porque cuando llegan los problemas, cuando llegan los desafíos,
En lugar de correr a ti, estoy corriendo hacia el ser humano. Corro hacia mis estrategias humanas y te pido perdón. Perdóname, mi Señor, por favor, perdóname. Ayúdame a confiar más y más en ti. Ayúdame a confiar más y más en ti. Ayúdame a creer más en ti, por favor. Si esa es tu petición, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, reconocemos que cuando ataca el rey de Israel y Siria contra nosotros, no vamos a ti. La verdad que vamos y buscamos nuestras propias estrategias, nuestras propias soluciones. A veces ni nos acordamos de ti y te pedimos perdón por eso. Concédenos tu gracia, Señor, concédenos tu perdón, por favor. Nos encomendamos a tu gracia y que tu Santo Espíritu siga luchando contra nosotros, siga batallando contra nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga en gran manera, que tengan una feliz semana. Hasta pronto.